Muy buenas tardes a toda la comunidad reunida, a toda la comunidad trompedística que tenemos a través de nuestras redes sociales, a través de Zoom y toda la gente que nos está viendo en Facebook. Comenzaremos con la entrevista del día de hoy y bueno, me gustaría comenzar antes de empezar a compartirle un poco de nuestro objetivo como equipo, el cual busca generar un punto de encuentro, intercambio de información y también entregar las mejores herramientas posibles para facilitar la formación de nuevas generaciones de trompetistas a lo largo de todo nuestro país. También, uno de nuestros objetivos es promover, desarrollar y apoyar cualquier tipo de iniciativa que favorezca a nuestra comunidad de trompetas. Con esto, para generar la creación de nuevos públicos, necesitamos de ustedes, con la colaboración activa para su difusión, tanto en su comunidad como en sus propias redes sociales. Una de nuestras metas es llegar a la mayoría de trompetistas que viven en nuestro país. Para conocernos mejor, hemos hecho una encuesta catastro en la cual recopilaremos la información para saber las necesidades y las opiniones de nuestra comunidad. En nuestras redes sociales pueden encontrar el link del catastro y si no lo tienen, nos pueden pedir por interno. Cabe aclarar como último punto, para mantener el orden de nuestra reunión, les pedimos que en cualquier pregunta o complemento se escriba a través de chat de Facebook o de Zoom, y nuestro equipo estará pendiente para hacérmela saber y responderla en cualquier momento. Pues bueno, damos la bienvenida nuevamente a todos los que están reunidos para escuchar hoy el día de hoy. Y el día de hoy tenemos a un trompetista bastante reconocido en nuestro país, de bastante extensa trayectoria, el señor Cristian Muñoz Luza, tan queridamente apodado como Chili Willy. Trompetista, trompetista norteño, nacido en El Salvador, en la región de Atacama, el cual actualmente es primer trompeta de la Orquesta Filarmónica de Temuco y también es un gran profesor y pedagogo reconocido en todo el país. Damos la bienvenida al señor Cristian Chili y muy contento de tenerte aquí, Cristian. Bueno, no sé si te incomoda que te llame Chile, pero por cariño, No, ya no hay nos problema, conocemos no hay muchos problema. años, así que Sí, te pues ya voy a mucha llamar confianza. como Chile. Bueno, te damos la bienvenida y esperamos escucharte hoy día y gracias por darnos el tiempo y para entrevistarte y conocer un poco más sobre tu vida como trompetista. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Los quiero felicitar de entrada por toda la iniciativa que están teniendo. Hacía falta esta forma de enfocar la comunidad de trompetistas. En general siempre nos estamos apoyando unos a otros, pero hacerlo visible es súper importante también. A través de estos medios, los felicito de todo corazón y hay que seguir adelante. Si necesitan ayuda de mi parte, cuenten conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias, querido Chile. Bueno, aquí estamos y para eso es uno de nuestros objetivos. Eh, bueno, quiero comenzar también la entrevista, que nos cuentes cómo y dónde conociste la trompeta, cómo fue tu inicio. Yo, bueno, he contado que naciste en El Salvador, pero luego te fuiste a La Serena bastantes años. Cuéntanos un Sí. poquito de cómo se fue el inicio y ese principio. Bueno, antes que nada, cuando yo vivía en El Salvador, era chico y allá, durante el régimen militar, nos hacían desfilar todos los domingos en la plaza. Y era todo un espectáculo porque la banda de guerra yo tocaba pito. Pero mi sueño siempre fue tocar la corneta, porque siempre miraba para atrás, yo era chico, muy chico. Y siempre veía al jefe que me lo decían ahí, digamos, ensayos, y que se ponían rojos, ¡ah! Tratando de tocar la cuestión. Y ese fue como me quedó impregnado. Otro recuerdo que tengo yo cuando chico es que, muy chico, nosotros teníamos un tocadisco en la casa, mi papá y mi mamá tenían no, usted no debe conocerla, pero esa enciclopedia Codex, no sé cuándo, no sé cómo se llama, eran unos libros grandes y que aparte tenían una colección de discos. Y yo muy chico le ponía los discos y siempre me acuerdo de los temas de Louis Armstrong y de Clark Terry. Me acuerdo ahora, me acuerdo hasta el tema, cuando era chico. Y siempre me gustó la trompeta. Siempre me gustó, siempre fui loco por la música y por la trompeta.
Y bueno, y gracias a mi papá en el fondo, cuando mi papá y mi mamá se separaron, mi mamá se fue a vivir a Serena, y yo tenía el año 79. Eh, Mi papá me fue y él me llevó a la escuela de música a dar la prueba. Ahora, yo que recuerde, esto está basado porque cuando chico yo cantaba. Entonces, por ejemplo, en la sala estaba en tercero, cuarto medio, y siempre era que yo cantaba. Y Mm. siempre cantaba esta canción. Como un pajarito azul, canta. Y siempre me ponían de niño símbolo porque era el que cantaba más afinado. Y cantaba en festival y todas esas cuestiones. Eh, pero nunca tuve una preparación, o sea, mi papá siempre fue amateur, mi papá entonces nunca pensó en hacer una preparación. Entonces una de las cosas que tengo que agradecerle a mi papá, por lo menos, es que me haya llevado a la escuela de música a dar el examen. Y que el examen lo haya pasado y ya en sexto básico quedé a la escuela de música. Y ahí conocí, yo quería entrar a trompeta, pero me dijeron así, usted sabe, cuando uno es chico, no, te dijeron, no, ya no hay cubos para trompeta, no hay. Entonces se deja llevar nomás, pues. Y ya, bueno, hay para trompeta, así, me fui a flauta, ¿ya? Entonces entré y el profesor me pasó la flauta y traté de tocar algo, no me salió nada. Siempre me acuerdo que el profesor, yo veía lo que escribía, entonces dice, no sabe respirar. Entonces en esa época la escuela de música estaba como desarmada ahí en Prat, en La Serena, y eran como, las salas eran como de media agua, ¿ya? Eso sí tengo recuerdo. Bien humilde. Y estaba el profesor Fuente ahí. Y un día llegó él y le dije, profesor, ¿me puedo robar? Ya me dijo. Entonces, y me dijo, me pasó la trompeta. Y yo tenía el recuerdo de chico, como te digo, de este jefe de la banda que se ponía en rojo. Entonces me pasó la trompeta y yo le dije, ¡bah! Pero me dijo, pero así Lograste. no se toca. Bueno, quedé al tiro porque seguramente quizás que no te habré dado, está peleando la canela afuera. Y, y ahí fue el comienzo de la trompeta. Y al tiro el primer año ya fui primer trompeta de la banda infantil, la banda básica se llamaba. Había tres bandas en la escuela, banda básica, intermedia y la banda superior. Y ahí el director Claro. era el profesor Urquieta. Así Pues que bueno, esos pues fueron los inicios, súper entretenidos. Y la banda, después pasamos a la banda intermedia que la dirigía el profesor Florian Zelaya. mm, pues entonces podemos decir que desde muy pequeño estuviste ligado a la música, no solo la trompeta, Sí, sino ya nos contaste la banda de también, guerra, luego la flauta. claro. Y claro, eso como niño forja no sé, un sueño quizás de tocar la trompeta y así comenzaste a estudiar, Sí, ¿no? siempre me gustó la trompeta, o sea, era un instrumento que me fascinaba, siempre. De hecho, era tan fanático que en la escuela había una radio que ponían en los recreos. Y yo era el único que llevaba los cassettes. Ponía Count Basie, ponía Chuckman Jones, ponía Minor Ferguson, yo era el que ponía la música. Y nada que ver, pues si nadie me canta que usted y ¡guau! Trompeta en el recreo. Entonces, era súper fanático. La experiencia de la escuela de música fue súper bonita porque, como te digo, era llena de música todo el día. O sea, la escuela, aparte que nos favorecía en el sentido de que, como en esa época no había como una instrucción así de decir que tenías que sacarte buenas notas o rendir. Yo hacía lo que sentía. Entonces yo tenía la suerte que los ramos musicales, la mayoría de mis compañeros tuvieron la misma suerte, se promediaban y daban un promedio final. Obviamente tenía como un 6,5, 6,7 en música. Y eso lo Claro. promediaban con los ramos generales que daban promedio general y los promediaban 50 y 50%. Entonces me daba promedio como 5,7. La Eso música era te lo que salía. salvaba. Claro. Pues bueno, Y claro, esas fueron tus primeras experiencias, la banda, la escuela de música, sí, todo el día tocando. claro, pero hay momentos en la escuela de música que son bien determinantes. Por ejemplo, bueno, las bandas
y el hecho de ser, bueno, la mayoría está tocando en banda, y sabes la importancia que es ser el primer trompeta, el que lleva la melodía, que si no está, no va a sonar la Claro, banda. Entonces así siempre el es. director va a estar pendiente de lo que tú hagas, lo que hagas o lo que no hagas. Y uno, uno como que toma un carácter bien eh, de responsabilidad, y lo entiende. Yo de chico entendí eso. De hecho, fue tanto que cuando yo estaba pasé a la enseñanza media, ahí los más grandes era Cristian Flores, y había otro trompetista muy bueno que se llama Patricio Vigorena, que él nos siguió después en la trompeta. Pero era uno de los trompetistas, si le hubiera sido trompeta, hubiera sido extraordinario, porque era muy estudioso, muy estudioso. Pasaba ahora estudiando con el metrónomo, o sea, con el afinador, así, y era puntal. Otro que estaba más adelante mío era Montalbán también. Pero Cristian Flores era como el ídolo de ahí, porque era el primer trompeta. De hecho, fuimos de Claro, gira y él tocaba este solo, el Vacaciones para. No, tocaba el, el- la canción de cuna para trompetista. Esa tocaba. Cuando Leroy tenía como Anderson. 16, 17 años. Sí, pues. Y yo Claro. lo iba a ver a la casa y me daba consejos. Yo era chico, él estaba como en cuarto medio, primero había salido. Bueno, pero después, en el mismo colegio, en segundo medio, yo eh, ocupé los cargos, ya el primer cargo de primer trompeta de la banda superior, ¿ya? Vale. En segundo medio, o sea, había trompetistas que se suponía que eran mejores, más adultos, que eran de tercero y cuarto, pero yo tenía la más capacidad. Pero nunca sentí discriminación, ningún tipo, o sea, ahí el que tocaba nomás. Y ahí el Claro, director había era el doctor Angán, el profe Angán, que era famoso por ser déspota. Pero a mí nunca me trató mal. Eso tengo que decir. ¿Ya? Porque no sé por qué, porque yo siempre como que me imponía tocando nomás y algo así. Y al mismo tiempo, en paralelo, el profe Fuentes me llevó a trabajar a un grupo que se llama Los Mascos. Entonces, como a los 15 años, fuimos a Santiago, ya ahí grabé mi primer disco con el profe de Los Mascos, un disco de cumbia, y empecé a ganar Bueno, plata. ¿Cachai? Era claro. divertido porque, pues, uno lo mira desde el punto de vista ahora, pero en esa época yo ganaba 1.500 pesos los sábados. Imagínate que eran 1.500 pesos, eran como 40 lucas de ahora, ¿ya? Que es bastante dinero. Y Claro, más, para yo un creo, niño de porque 15. una boquilla baja, ¿cuánto te cuesta? 70 lucas. Entonces yo con 1.600 pesos me compré mi primera boquilla baja, ¿ya? Claro, Una bebida invirtiendo. costaba como 3 pesos. Bueno, pero fue todo un periodo de aprendizaje en la música popular y siempre me mantuve así trabajando. En otro recuerdo que tengo también de cuando trabajábamos en La Pampilla, muchos años, unos 3 años trabajábamos en La Pampilla de Coquimbo, en los shows y en la Mm. carpa de Gigante. Entonces llegaban artistas de todo tipo y había como una rivalidad con Yulito y su combo, con la otra sonora, así, había un escenario al frente del otro escenario que sonaba mejor y cosas así. La pasábamos súper bien, Claro. súper bien. Bueno, Y aparte después tú, llegaba la hora del pago y te claro. pasaban así un bajo billete, porque eran 80.000 pesos, pero un puro billete de 100. Era muy divertido. Pues bueno, tu versatilidad clásica y popular ya es bastante conocida, te hemos visto en muchos papeles tocando, bueno, tocas la orquesta, trabajas, pero también tocas música de jazz, pero eso lo abordaremos un poco más adelante, pero también quería, ahora para seguir, quería que me cuentes cómo fue luego de culminar la etapa en la Escuela de La Serena. ¿Te fuiste a estudiar a Santiago? Sí. ¿Cómo fue? El ¿Cuáles último fueron año tus yo días? cumplí, cuando tenía 17 años, ya quería irme de la casa, incluso me fui un año de la casa, le decía a mi mamá, ya, mamá, yo no aguanto más estar viviendo acá, me voy a ir a la casa. Me fui a vivir con un amigo en La Serena y pasé como los últimos 6 meses ahí en la casa de un amigo y después me fui a Santiago a dar el examen. Y ahí conocí al profe Buller y al profe Fernando Silva. Y el profe Buller tenía como mala fama, así de que no, que el profe aquí te va a cambiar y la cuestión. Al final, no, como joven, se deja llevar y me metí con el profe Fernando Silva, que era súper buena onda, ¿ya?
Y eso fue a los 17 años, porque lo que pasa es que yo cumplo años en agosto. Entonces salí de cuarto medio con Claro, 17 años. Y ahí empecé a trabajar, o sea, empecé a estudiar. Pero esos años fueron difíciles porque fue justo los años de terminar la dictadura y pasamos en paro casi 6 meses seguidos, claro. 4 meses. Entonces, Eso fue en la universidad, en la Facultad en la de Arte de la universidad Universidad de hasta el Chile. 89, claro, hasta que terminara, claro, era súper complicado, no había como una continuidad, no había mucha información tampoco. El profe Fernando era súper buena persona, muy excelente persona, él había estudiado en Alemania también, ¿ya? Mm. Pero en general, comparado con lo que tenemos ahora, que me incluyo, porque también tenemos la información, no teníamos mucha información respecto al estudio de la trompeta, ¿ya? Pero eso sí, yo seguí trabajando, o sea, llegué allá y como me mantenía solo, tenía que trabajar en las noches, trabajaba en lugares nocturnos, Claro, claro. así que Bueno, eso fue tengo la etapa entendido de la que, universidad fue compleja. claro, mientras hacía tu etapa de universidad con el profesor Fernando Silva, que, bueno, seguiste trabajando y sé que tuviste experiencia, bueno, ya más popular, tuviste trabajando en Hamilton Big Band, Los Andes Big Band, en Claro, Grupo Contratiempo, lo que y pasa así es te que ahí mandé. se producen varios elementos, mira. El profe se jubiló, creo que el año 88, 89, 89, y me dijo si yo se lo podía reemplazar en la Orquesta Sinfónica de Chile. De hecho, yo ya cancheaba en la Orquesta Sinfónica cuando era chico, tocando, por ejemplo, la segunda de Mahler, que el que tiene es el solo interno, Sí. ¿cómo se llama esto? El Requiem de Verdi, también. Claro, eso fue aproximadamente año Eh, 86, 89, 89. 89, perdón. Sí, Vale. que todas esas cosas, como hacía todas esas cosas juntas, se producía, tocaba en la noche y tocaba en esas cosas, así que era todo como, hacía muchas cosas. Bueno, y el profe me dejó en la orquesta, yo estuve 2 años tocando la Sinfónica de Chile, con el John Schroeder. Él era la primera trompeta John y yo Short. la segunda trompeta, así que fue una experiencia inolvidable. John era un trompetista impresionante, o sea, de esos trompetistas que estudian mucho, mucho, muy preparado, él era consciente de su talento y era consciente de cuánto tenía que estudiar y era muy eficiente, súper eficiente. Y lamentablemente en esa época para todos fue difícil, porque como te digo, había una crisis muy parecida a lo que está pasando ahora. Claro. Tenían recursos, no había primera trompeta. ¿Te acuerdas que Luis Durán contó en esa época que hubieron como 7 años que no hubo primera trompeta en la Sinfónica? Por esto mismo, porque, por ejemplo, nosotros nos decían, vayan a cobrar el cheque, y decían, no, llegábamos a la oficina y no estaba el cheque. Y cosas así, súper, imagínate para el John, súper, súper Claro, complicado. Lo trataron súper mal en Chile en ese sentido, por eso él se fue. claro. Y, y bueno, pero yo tuve la suerte de trabajar con él y conocerlo. Y a través de acá, si alguna vez ves esta entrevista, le agradezco toda la enseñanza, y no solo a mí, solamente a todos los trompetistas, porque él nos juntaba y nos hacía clases, así, sin ningún tipo de cobrarnos ni nada, era súper, súper generoso. Entonces, bueno, puedo decir que fue como una motivación para seguir. Ya sabemos que, bueno, Claro, nos contaste que sí, estaba en una etapa muy dura, la dictadura y todo esto. claro. Y bueno, fue una motivación, pero a ti, ¿cuál fue tu motivación personal para elegir la música como carrera? Porque estabas en un momento complicado, entonces, ¿qué pensaste tú? ¿Cómo Sí, decidiste a dedicarte a esto profesionalmente y como es que vida? estaba como estaba acostumbrado a trabajar, siempre fue un medio de trabajo más que nada. Es que ahí hay un punto de flexión ahí, que fue cuando yo tenía como 12 años, volviendo para atrás, pero es cortito, que en mi casa éramos pobres, entonces de repente yo tenía que trabajar y tenía que ir a limpiar piso, ¿cachai? Y limpiar piso con un primo, ¿cachai? Me llevaban para allá a limpiar piso y nos trataban como el forro los que nos. Y era un día sábado, y yo era la primera trompeta de la banda, entonces, y los sábados ensayábamos con el profe Hangar. Y dije, ya voy a ir para ver de qué se trata, para trabajar. Y al final me pagaban 100 pesos. Entonces me sentí tan mal y dije, ya, oye, estoy trabajando aquí para ganar 100 pesos y estoy dejando la banda, no, olvídate. Eso fue un punto súper importante de decidir ser músico.
que me pagaban más, claro, obviamente, y que más encima me gustaba. Y estaba súper, súper motivado. Entonces siempre me acostumbré a trabajar, o sea, siempre tuve trabajo en, en, en lo que fuera, ¿ya? De hecho, la generación de nosotros siempre se caracterizó por eso, ¿eh? Muchos de nosotros, yo recuerdo un amigo, el Jorge Ramírez, que toca trombón bajo, que ahora está en Argentina muchos años, sí, él en siempre Argentina, trabajó de noche, siempre. Entonces, no es algo extraño, no es algo mío nomás, ¿ya? claro. Eso es una motivación. Era una época de Lo que esfuerzo. estamos hablando recién de la Big Band, y yo Mm, siempre me gustaba el jazz. Y una vez me dijeron, oye, en el club de jazz hay una Big Band, anda a verlo, ya, pues, y un día sábado, era un día sábado. Llegué el día sábado y me encuentro un trompetista, un caballero, ¿cómo está? Y sí, yo voy a tocar trompeta. Él tocaba más o menos, tenía como una parálisis aquí en el labio, mm. pero era el trompetista improvisador de la Big Band. Ah, claro. Su nombre es Pedro Rodríguez. Acuérdense de ese nombre, Pedro Rodríguez. Y ahí conocí a Pedro. Pedro después, él fue como mi papá, como que me adoptó, ¿ya? Y él me llevaba todos los días sábados después del ensayo, íbamos a su casa, yo me quedaba el fin de semana en su casa, escuchábamos música, conversábamos, yo aprendí mucho de él. Él era médico. Su sueño era ser trompetista, pero el papá lo obligó a ser médico, ¿ya? Mm. Y él tuvo una parálisis y no No podía puedo tocar seguir bien, tocando. pero tocaba súper bien. Mira, hay un detalle que les quiero contar para ustedes que les puede servir. En la carátula del disco del Quinteto de Bronce de Chile, el Sí. que hace las notas al quinteto es Pedro Rodríguez, porque él ayudó a la grabación. Pedro Ah, siempre estuvo comprometido en la música, siempre fue su sueño ser trompetista. A mí me ayudó mucho, y no solamente a mí, a mucha gente, ¿ya? Él era claro. traumatólogo, él era traumatólogo, a los músicos lo operaba gratis, ayudaba con plata, compraba instrumentos, era una persona fascinante. Lamentablemente murió muy joven, murió como a la edad que tengo yo ahora, casi 53, 54 años, de cáncer. Y de Ah, hecho, el Pedro, mi hijo, tiene su nombre por él. por él. Ese recuerdo de Pedrito. De hecho, el Pedrito nació como Claro. un mes después que murió Pedro, hace 19 años. Claro. Y ahí Bueno, tocamos en la Big Band. La Big Band claro. era como, era aficionada, éramos como músicos, pero sonaba como los porros, le poníamos paño así. Y, y bueno, mirándole de ahora, obviamente. Pero era lo que había, pues no había más, pues. Entonces era súper entretenido, pues, aprendíamos los temas ahí lo mejor posible, de repente llegaban, había trabajos, poquitos trabajos. Hamilton era una persona también súper buena onda, también era médico, era ecuatoriano y era patólogo. Y súper agradable, ¿no? Fue una época bonita. Eso fue del año 89 hasta el 91, por ahí, o Claro. un poco antes. Quiero hacerte una pregunta que yo creo que es impactante, bueno, para ti es importante porque quiero saber cómo impactó en tu carrera como trompetista la primera visita de Wynton Marsalis a Chile. Yo sé que es algo Sí, recordado para ti, entonces quiero que me lo cuentes y nos cuentes a nosotros cómo fue bueno, esa experiencia. Marshall siempre fue mi ídolo de chico, yo escuchaba sus discos, etcétera, etcétera. Y me dijeron por ahí, por una semana antes, que va a venir Marshall y va a dar una clase en el municipal. Yo me empecé a preparar un solo que se llama Mi Ideal. Pa, para, pa, pi, para, me lo aprendí de memoria y todo. Ya pues, llegó el momento y llegó Marshall de verdad. Ahí había esta gente, estaba Cuturrufo, estaba Miguel Galdame, y Miguel Galdame también tocó con él. Tocó un concierto de Manfredini, creo que para dos trompetas. Y fue muy divertido porque Marsali como manejaba todo su lenguaje, y aparte que tenía una de las primeras trompetas Monet, que era como un bloque así de bronce, y sonaba Claro. increíble. La clase fue extraordinaria. Y yo me dijo, yo salí adelante y dije, yo quiero tocar un solo que usted tocó. Y toqué el solo, pues. Me llegó, me abrazó, que toca ahí bonito, me dijo, sigue adelante. Lo que siempre me acuerdo que me dijo, lo único que me dijo fue que él sabía que yo iba a tocar bien. No la chuntó, pero no. No, me dijo eso, que él sabía que yo iba a sacar hartas cosas eh, y que siguiera estudiando. De hecho, después me hizo la clase, yo le pregunté cómo estudiar y se sentó al piano
y me dijo, mira, así se estudia, tenés que saberte la armonía del piano. Así fue. Tocó Body and Soul. Entonces tocó la armonía él en el piano. Claro. ¿Ya? Y tú Ahí con el fuiste... tiempo yo después me compré un piano y me puse a estudiar el piano y todo. Pero fue motivante y fue después ver lo otro importante de Marsalis cuando él vino, que coincidió con la visita de Dizzy Gillespie. Fue, yo me acuerdo, el 20 y 21 de septiembre del año 91. Entonces fuimos a ver a Estamos- Marsalis, fuimos a ver a Gillespie primero, Gillespie, y en el teatro, no, fue en el, en el curso central. Y al otro día toca, no, a ver, parece, no, al revés, tocaba primero Marsalis y después tocaba Gillespie, no me acuerdo bien, pero el tema es que fueron dos conciertos así como que Chile era el centro del neurálgico del jazz en el mundo, porque eran todos los Claro, en jazzistas esa habidos por haber, época... los mejores del mundo en 2 días en Chile. Y más encima después tocaban en el club de jazz, hasta las 6 de la mañana. ¿Cachai, no? Todos. O sea, estaba, no me acuerdo los nombres, pero todos los del grupo de Marsalis en esa época, estaba este brasileño, ¿cómo se llama? El de esa época, Roditi. Roditi, Claudio Roditi. Estaba Roditi, súper simpático y tocaba de una forma tan extraordinaria. Oh. Pero el que se robaba la película era Marsalis, sí. Marsalis tocaba debajo del escenario, así, se mandaba los solos, se sentaba después, y estaba llenísimo el club de jazz. Y ahí había un trompetista, bueno, que no le hacía el peso, pero compartía con él al mismo nivel. Era Daniel Encina. Daniel Encina Claro. era el trompetista que tocaba en esa época súper bien jazz y era el que compartía eh, los solos con él. Yo me subí a tocar un tema, pero era muy chico, yo tenía como Tú 18. tenías 20 años, ¿no? Espera un poquito, Chile, que ahora estaba muteado. Siempre haber visto a un trompetista que tocara mucho fue impactante. O sea, en Chile en general todos tocábamos, pero era de orquesta nomás, o cumbias, ¿me entendés? Pero un solista así de cerca, y más encima es que seas top del mundo, y esos solos maravillosos que tocaba, yo todavía los tengo en la cabeza. Eh, Era o no, una experiencia maravillosa. Claro, para esa época, bueno, Marciali ya era un trompetista solista a nivel internacional en el mundo clásico y también era un jazzista increíble. Le Sí, recordemos que es el único trompetista que ha ganado el Grammy a música clásica y a música de jazz. Hay un vídeo en YouTube donde sale tocando claro, primero, creo se que le queda Haydn, pegada pistola. sí, y después da la vuelta y toca un estándar de jazz y un solo increíble. Es Claro, sí, un, sí. pues bueno, entonces, comparando esta preciosa experiencia dedicada, bueno, al jazz, tú te gusta mucho el jazz desde pequeño, como nos cuentas, pero después, ¿cómo era estudiar trompeta clásica? Luego tenemos la comparación de que estuviste en la Nacional Juvenil, ¿no? Sí, pues fue uno de los fundadores de la Nacional Juvenil en el año 92. Antes ya teníamos antecedentes de haber tocado con don Genaro Burgo en la orquesta, la sinfónica ¿cómo se llama? De la Chile. Ahí anduvimos en gira, yo había tocado el Haydn con esa orquesta, pero esa orquesta era puro punche, no había mucho trabajo, por así decirlo. Como toda la época esa era una época bien difícil, o sea, siempre lo comparado con ahora, con todas las virtudes que tenemos ahora, esa época era como que estar con todo en contra, pero salíamos adelante. Bueno, y Claro, la juvenil la fundó don Fernando, llamó a concurso y quedamos 4 trompetas. Quedó Cristian Flores, quedé yo, Gemma Arena, y no me acuerdo cuál era el otro, el Coligo parece. Sí, parece que era el Coligo. Rodrigo Coligo, que lo tenemos presente hoy día, Eso, así Coligo, ahí que, que montamos. Con Coligo trabajamos muchos años juntos. claro. Entonces, Pues bueno, eh, claro, unos fundadores de la Nacional Juvenil. sí, claro. No, y lo que pasó ahí era que ellos empezaron a ganar concursos y empezaron a ir para las distintas orquestas. Entonces, el que quedó guachito era yo. Y uno de los conciertos
que tocamos, de hecho yo no había ganado el concurso, pero porque hacían concursos para tocar de primera trompeta cada programa. Ah, ¿Ya? vale. Yo quedé segundo y el concurso se lo ganó Cristian Flores, pero el problema era que cuando ¿cómo se llama esto? Los cuadros de exposición. Claro, el Yo pícolo. para la pícola no es un problema, pero con la trompeta grande, tenía cualquier drama. Dirigió, ese creo que le dirigió Rodolfo Fischer, no me acuerdo. Y nos dijeron, bueno, podríamos hacer una mezcla de ustedes dos que sería perfecta. Tocaba una cosa y yo tocaba de un lado. Bueno, al final, Cristian Flores creo que en esa época se fue a la Sinfónica ya, y tuve que tocarlo yo. Y siempre me acuerdo porque yo yo era amigo de la mamá de Rodolfo. Y salió una crítica en el diario, porque en esa época salían críticas del concierto. Claro, todos Y, los conciertos con crítica. claro, y me tiraron cualquier flor a la trompeta solista de los cuadros en la exposición. Yo tenía esa grabación, la tenía, pero después la perdí, no sé por qué. Pero fue un buen concierto, fue bonito. Y lo que pasaba con la juvenil, que después se hicieron muchas expectativas respecto a que se podía ser profesional. Y eso fue un error. Claro. Pero imagínate que yo cuando entramos tenía como 21, 22 años, ¿no? 23. Y estuvimos hasta como los 27 años en el juvenil. Pero siempre Ya fue no era porque tan se bueno. había pensado que se hizo mucha expectativa de la orquesta para hacerla profesional. Después ya hubo todo un hecatombe y quedó como la fundación que ahora. Claro, Pero hubo un cambio. Pero bueno, ya fue tu experiencia como primer trompeta ya más directa, ¿no? Tocar los cuadros en una posición con una orquesta grande ya es una buena experiencia, una bonita experiencia que... nosotros también, lo que pasa es que tocábamos programas grandes. Y el otro hito de ahí de la juvenil fue que vino Izquierdo a dirigir la Heroica. Y él era famoso por su mal genio. Famosísimo. Era terrible porque él se metía entre medio de las filas a escuchar cómo tocaba. Y te ponía el oído así, a ver cómo está tocando. A veces cuando afinaba, como afinador grande, así como un ladrillo, y te ponía el afinador, ya toque. Y yo nunca le tuve miedo, así que no tuve problemas con él. Pero eso fue también uno de los grandes conciertos, no sé si está grabado, no sé, de los grandes conciertos que hubo y de las grandes expectativas que hubo de la juvenil en esa época, que viniera Juan Pablo Izquierdo exclusivamente a dirigir. Sus primeras palabras fueron: ustedes son muy famosos, dijo. Vamos a ver. Entonces, él hacía pam, pam, no, así no, y daba un mercado, pam, pam, no, era como 15 minutos con las dos primeras notas. Y entonces el concierto Bueno, bueno, sí. claro, una gran experiencia. Bueno, ya, allá a esa edad, bueno, 22, 23 años, ya tenía mucha experiencia, bueno, tocando en la orquesta y también tocando música de jazz popular, por decirlo así. Pero me gustaría saber cuál fue tu primera experiencia tocando como solista de música clásica. Me dijiste que habías tocado el Haydn en la facultad, pero quiero saber cómo fue eso para ti. Ahí ese concierto lo toqué en La Serena, por suerte. Lo toqué con una chilque, como yo en esa época yo tocaba en la sinfónica, me pasaban los instrumentos. Mm. Y así que lo toqué con una chilque, que me sentía muy cómodo. Y lo tocamos en la escuela, en el Teatro Municipal de La Serena. Fue súper bonito porque lo dirigía Genaro Burgos, que siempre fue una persona muy amable, y el concertino era Felipe Hidalgo. Así que ahí Grandes estamos. personajes. Sí, sí, pues no, fue súper bonito eso. Después lo toqué varias veces más en otros lados. La última vez que toqué el Haydn fue acá en el 2016, en Temuco. También estuvo súper bueno. Ahí lo dirigió Pedro Pablo Prudencio. Pues bueno, ya te conocemos un poco más y me gustaría saber ahora de otra etapa, ya pasando a ser como más maduro en lo musical, ¿qué es tu etapa de cuando te fuiste de Chile? Tú fuiste a estudiar a Francia. Cuéntanos un poquito de tu experiencia.
Sí, lo que pasa es que no es que haya ido a estudiar a Francia, fui a trabajar, pero fui Directamente a trabajar. claro, fui directo a trabajar los veranos, los inviernos de acá. Nos íbamos el 21 de junio y volvíamos el 21 de septiembre. ¿Ya? Y yo entusiasmado porque yo siempre quería conocer Francia, y fui a Francia por Maurice André. Esa fue mi motivación. Claro. Entonces contacté allá a un profesor que se llamaba Toubron. Go to Guy Bron. Toubron. Guy Del Toubron. Constance de Sí, Tours. sí. Sí. Él hacía París. clases en el verano, 2 semanas en Niza. Niza quedaba como a 30 minutos de Mónaco en tren. Así que hice todos los contactos, llegué allá, era súper, fue impactante por muchos motivos los viajes a Mónaco. Una, por el trabajo, que era muy pesado, complicado. Tocábamos todos los días, de lunes a domingo. Y era un casino de juegos, pero con una sala de espectáculos. Y que la sala en la noche se abría, se llama la sala de la actual, que era la sala de la estrella, porque se abría se El abría techo. el techo y quedaba el aire libre. Era una cuestión a un nivel así, pero ya. Y nosotros tocábamos música latina, salíamos con guayabera, así tipo los Mambo King, así igual, Claro. así tal cual. Así que, y tocábamos música súper buena, porque tocábamos casi todo el repertorio de la Wamba Lee. Más encima, todos los arreglos, la mayoría eran de Tony Ramírez. Entonces los arreglos eran de un nivel de, de, de súper, Claro, de súper sección. bueno. Claro, muy Sí. difícil. Éramos 2 trompetas, un trombón, 3 saxos, y 2 de ahí tocaban clarinete y todos tocaban flauta. Y la base. Entonces se podía hacer mucha música. Ahí el trompeta, íbamos los 2 trompetas, era el Pepe Vergara, con el Pepe. Fuimos. Claro. Un Con el Pepe ya tocábamos grande. juntos, tocábamos la Big Band. Así que ya teníamos como antecedente y en ese sentido fue súper bueno. Bueno, y las clases en Niza llegó el primer día que tenía que ir y llegué allá y habían 30 alumnos de todo el mundo, chinos, japoneses, alemanes, italianos, de Estados Unidos, españoles, una cuestión así de una mixtura increíble. Y Multicultural. llega Toubron y se presenta, yo soy Guy Toubron, y lo primero que dice, soy representante de la escuela francesa de más de 250 años. Y ahí quedaste. Y bueno, nuestro máximo exponente, Boris André, y para nosotros lo más importante es nuestro sonido. Y toca un sol más, sí, un sol. Y era un sonido, pero que nunca en mi vida había escuchado. ¿Ya? Con una sola nota, tocó una sola Hermoso. nota y ya, pero fue una cuestión, a todo el mundo nos dejó impresionados. Después tocó un estudio del Harvard, completo, que es otro problema que siempre decía, nosotros no tuvimos la oportunidad de eso, de la exigencia que tienen a nivel, tú debes saberlo ahora, a nivel chileno en esa época, que ni los profesores podían tocar los ejercicios del Harvard completos, los característicos, por ejemplo, o algún fantasía, ¿cachai? Temas y variaciones, completo así, pero sin ninguna pifia y nada. Entonces, y más encima con el sonido, ¿cachai? Entonces ahí uno Claro, se da cuenta, el estilo. claro, el estilo francés, El estilo está muy claro, hecho y sé cuál es. sí, pues súper difícil, pero para ellos como es tradición, es como un idioma, pues. Eso es lo que pasa. Porque todos después llegaron varios trompetistas a saludarlo y tocaban todos iguales, o sea, era una cuestión increíble. Bueno, eso fueron 2 semanas que todos los años tomé el mismo curso. Los 3 años que fui, tomé el mismo curso. Así que conocí a muchos músicos, hice contacto en todas partes del mundo. Lo otro que me llamó la atención eran los músicos, los trompetistas alemanes, porque tocaban súper bien, eran súper cuidadosos con la embocadura. Uno que está acostumbrado a tocar en esa Claro, época, larga, ¿no? Y ellos no, en ningún momento se propasaban ni nada. Pero decía, ya, ¿quién toca jazz? Ya, yo le decía, yo toco jazz.
Y el tipo se sentaba al piano y tocaba mejor el piano que la trompeta. Pero eran todos así, o sea, no era solamente él, o sea, él obviamente por ser alemán tenía un nivel más alto, pero todos los músicos tocaban piano, todos, y muy bien. Otra cosa importante del trabajo, bueno, de la cultura que yo conocía allá, que nos valoran mucho por ser latinos. En Europa nos valoran mucho. Por lo menos mi experiencia fue súper buena, que te decían, ah, chileno, ay, 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 vamos, así como que fuéramos pura fiesta. Y si decía que era trompetista o músico, era mejor todavía. De hecho, por ejemplo, cuando íbamos a tocar a bares, nos daban cerveza gratis, tocábamos una jam session, nos llevaban en auto a la casa, ¿no? Nos invitaban a comer, ¿no? Fue extraordinario. Pues fue una época que disfrutaste mucho. Sí, sí. Ahora, lo otro importante de eso es que aprendí a conocer la cultura de los franceses y como país desarrollado, o sea, en todos los aspectos ellos eran desarrollados. ¿Qué quiere decir? El tren pasaba a la hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. El trompetista tocaba de principio a fin todas las cosas. La clase empezaba a la hora. El curso era baratísimo. Por ser estudiante del curso, me daban gratis el tren. Me pasaban un papel y por ser estudiante decían, no, usted ya pase gratis. Todas esas cosas Claro. impresionantes. Y lo otro también, como vi a niños tocar, niños chicos, eso me impresionó mucho porque esa capacidad del profesor de Guido Brown de ser desde el principio con método. Entonces, después, eso cuando yo volví a Chile, me motivé y yo me decidí a hacer clases, por eso. Porque yo quise, Claro, eso fue desde los niños, empezar con este proyecto. O sea, ese fue mi proyecto de vida después cuando volví de allá. Claro. Voy a hacer una acotación antes. Bueno, no, ahí ya están surgiendo algunas preguntas, pero habrá un espacio al final, después de conocer un poco más la historia de Cristian Chile, y no se preocupen que las vamos a responder. Así que bueno. Bueno, ahora quería preguntarte alguna anécdota o alguna experiencia, porque tuviste varios viajes por Sí, Europa, pues. y Mira, hay yo una quiero experiencia muy buena. Yo Bueno, quiero preguntar primero una que me interesa mucho, que es cuando conociste a Maynard Ferguson. sí, sí. Ya. Mira, te voy a contar una antes para terminar el tema de Mónaco. Resulta que Adelante, en Mónaco adelante. había protocolos cuando llegaba el príncipe. Era una cuestión como un cuento así, el príncipe Alberto, ¿sabes? Entonces el protocolo era que era una semana que se llamaba la Semana de la Cruz Roja, que era cuando colectaban fondos para la Cruz Roja y que venían diferentes artistas. Y por ejemplo, el primer año estuvo 5 noches el William Fire. El segundo año estuvo 5 noches Phil Collins con todo su grupo y una big band de Colonia. ¿Sabes? Entonces uno podía estar con los músicos ahí y compartir porque eran todos súper humildes. O sea, tú entrabas ahí y estabas en el mismo espacio, como en un teatro así, y te tocaba tocar, te sacaban fotos y te sacaban unos con otros, y así, otro planeta. Y todos humildes, todos así. Es la cultura que nos falta a nosotros de los artistas mucho. O sea, entonces pasó que nosotros tocábamos en la escena que se llamaba, y estábamos tocando música como ambiental, como bolero. Y quedó la embarrada porque se subió el príncipe con la Carolina a bailar, cuando eso no era parte del protocolo. Y cuando se suben ellos, empiezan a subir como por rango. Se suben ellos, los príncipes, después el conde de no sé dónde, y empiezan a subirse así. Y el director de nosotros estaba loco porque decía, tenemos que tocar música para bailar. Entonces empezaron a decirlo, ya, toquen esta, ahora ya. Y resulta que nosotros no nos sabíamos todo de memoria, teníamos las partituras abajo, y de repente ya, y dimos como una entrada en falsa así, tuvimos que parar, ya, y un mambo. Y ahí ya seguimos. Pero era una cuestión impresionante, o sea, los protocolos y todas esas cuestiones así como de cuentos, así, que el príncipe, la princesa, divertido. Bueno, y ese último año... Mira, yo te entiendo porque el año pasado
tuve, bueno, tuve un trabajo y tuve que tocar para el rey de España, el actual. Y era todo un protocolo increíble que a mí, yo tenía un guardia de seguridad detrás mío siempre siguiéndome para todos lados. Entonces, yo tenía que estar en un balcón tocando fanfarrias, éramos tres trompetistas, pero estábamos muy vigilados y por si teníamos algo, los Claro. protocolos esos son Sí, una pues, locura. era cuestión local. Bueno, y con el Pepe nos planeamos después, el último año, de irnos a París 2 semanas. Nos fuimos a París y nos recomendaron que compráramos una revista que se llamaba Periscope, que salía todas las semanas de, 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 de shows y de artistas, museos, tal cuestión. Mm. Y lo primero que vemos, Maynard Ferguson en el New Morning. Oh, así que toda la semana preparándonos por ahí, salimos a caminar por todos lados, de la mañana a la noche salimos a caminar por todos lados, viendo todo, tuvimos como un día completo en el Louvre, la pasamos súper bien con el Pepe. Y llegó el día, creo que fue un día jueves, costaba 7 lucas la entrada, costaba 7 Súper lucas, barato. súper barato, era Ferguson. Entramos y ahí estábamos adentro ya y escuchábamos a los trompetistas calentar. Puro agudo, a ver. Y ahí era el Scott Engelbrecht y el Carl Fischer y otro trompetista, no me acuerdo de él. Pero esos dos ya eran, no quería ir más guerra con esos dos. Hasta que llegó el momento y sale Ferguson. Y sonaba, pero yo estaba aquí, por ejemplo, a 5 metros del, 5 o 6 metros, Claro. en el New Morning. Era un espacio chiquitito, así que era un poquito más grande nomás que el Clodillas de Santiago. Y no, impresionante. Impresionante como la disciplina que tenían esos trompetistas, que llamaba la atención, eso comentábamos con el Pepe, que no tocaban tan fuerte, pero usaban el micrófono, sabían usar el micrófono, las articulaciones. Fue increíble ver el show de tu ídolo dorado. Después, no, después Claro, salía, es Maynard Ferguson. sí, pues, sí, pues, sí, imagínate si eso fue como un sueño. Y después salieron en el descanso y nos pusimos a conversar con ellos. El Pepe hablaba súper bien inglés, súper bien. Yo hablo un poquito, pero el Pepe hablaba súper bien, así que aprovechamos de conversar. Imagínate que en esa época ellos tenían como 22, 23 años, casi la misma edad de nosotros, el Scott Emberger y Carl el Fischer. Carl Fischer. Sí, eran súper jóvenes y tocando de una manera, y ahí estuvimos conversando de cómo el Ferguson los entrenaba. O sea, y justamente el tema de la disciplina y de que no hay que soplar tan fuerte y de usar el micrófono y la amplificación a favor de uno. Que es diferente cuando uno toca la orquesta, que la orquesta no lo toca con la amplificación. Pero fue Claro. revelador. Y después salió Ferguson al final y nos sacamos una foto, y por ahí tenía la foto esa. Y yo se la saqué al Pepe y él me sacó a mí. Y lo más divertido era que, que éramos los únicos que hablamos inglés, poco, y todos los demás eran franceses y nos pedían a nosotros que le tradujéramos. Así que esa fue la experiencia con ¿cómo se llama? Con Maynard Ferguson. Con Maynard. Y en esa época yo no conocía ¿cómo se llama? A Eric Cuvier, yo no lo conocía. Sí conocía sus discos. Y fuimos a recorrer las tiendas de música y yo me compré así un alto de discos de Eric. Después se lo presté a alguien, no quiero decir quién, pero me lo perdió todo. Me lo perdieron todo. Gracias, ahora está todo en internet, así que no hay problema. Y, pero Eric escuchar esos conciertos franceses fue increíble. Y de ahí ya, eso fue el 96. Y ya después ya en Mm. Chile, como te digo, había yo decidido el 97 empezar con mi proyecto de hacer clases. Claro, pero bueno, ven ahora la etapa de tu vuelta a Chile y bueno, ¿seguiste colaborando o cómo fue? Explícame que trabajaste también en la Orquesta de Cámara de Chile y en la USACH, estuviste trabajando Sí, unos años. sí, en la orquesta USACH trabajamos con el Coligo. Creo que él trabajó con Cristian Flores, creo, y yo concursé, y ahí hicieron como un enroque, y yo quedé de segundo trompeta, y el Coligo quedó de primer trompeta.
trabajamos muchos años y con Cólico lo íbamos turnando, depende del programa, nos íbamos turnando. La pasamos súper bien con el Cólico, nunca tuve ningún problema, éramos súper amigos. Acuérdate del Cólico de los santeguinos, cuando andábamos tontos. No, la pasamos súper bien. Y en la Orquesta de Cámara, lo que pasa es que el año 97 se produjo esta gira a nivel nacional de la novena de Beethoven. No sé si ustedes sabían eso. No, Que yo hubo no lo una sabía. grabación de la juvenil junto con la Orquesta de Cámara y hicimos una gira que llegamos hasta Punta Arenas. Punta Arenas, Coyhaique, Aysén, Temuco, Puerto Montt, y en el norte fuimos, no pudimos ir hasta el norte, no, parece que lo tocamos en Las Rocas Santo Domingo y Viña, no, parece que sí. Bueno, y Santiago. Y ahí se produjo, entre esos conciertos, había un trompetista, no me acuerdo quién era el trompetista de la Orquesta de Cámara en esa época, que no podía tocar. En Temuco, el Mesías. Y me dijeron que si yo lo podía tocar yo. Ya le dije, yo lo puedo tocar. Y tocamos sin ensayo. Llegué y toqué. Y de ahí quedé con la cámara. Ahí quedé ya con la Orquesta de Cámara y trabajé como 10 años. Pero siempre fue con la 10 años. Orquesta de Cámara, claro. Y ahí pasaron varios trompetistas. Yo después me casé con la Cindy, que tocaba trompeta también, y la llevaba a ella Claro, a todos lados, como éramos pareja, así que construíamos ¿cómo se llama? El monto familiar. Y como la pega claro. de segunda trompeta no era tan exigente, así que la pasábamos bien. Yo me acuerdo Eh, de verte en algunas, por lo menos en Valdivia, con la Orquesta de Cámara tocando ahí. Me acuerdo que ibas y estabas sí, la gira. sí, pues, ahí en Valdivia tocamos mucho, porque ahí yo iba con Hugo Muñoz, tocábamos Claro. ¿cómo se llama este? El Magnífica. Y ahí Miguelito ya estaba en la guatita. El Miguelito estaba Bueno, en la guata. claro. Bueno, Chile, pasando a un tema ya más trompetístico, quiero preguntarte un poco de cómo es tu rutina diaria, por lo menos en periodo normal, y que nos expliques también cómo lo has hecho también ahora durante la pandemia. Sí, mira, yo en general, hasta que llegué a que trabajar en Temuco, siempre era como súper desordenado porque trabajaba en muchas cosas. Pero como que preparaba con poco tiempo los conciertos, ¿ya? Y tuve un problema en la boca, aquí, y que perdí una muela, y eso me desenfocó todo el aparataje de acá, y me tuve que Ya, poner, reconstituir toda esa forma, ¿ya? Y de hecho me favoreció mucho porque tuve que, antes casi ni calentaba, después empecé a calentar en el tiempo y, y a valorar mucho más esas partes, porque como te digo, tocar el primer trompeta no me costaba mucho, pero cuando tenía cosas que tocar abajo y cosas simples para un trompetista normal, me iba súper mal. Gracias a Dios, Eric, mi segundo trompeta, el que me apoyaba, así que yo le decía, sabes que esa parte no la puedo tocar, así que, él me apoyaba. Y estas cosas yo las hablaba con los directores y con el director de acá, para que, y gracias a eso yo pude comentar toda una forma de estudio. Pero siempre faltaba claro, el tiempo, ¿ya? Y pude salir adelante en muchas cosas. Pero en este tiempo de pandemia, es lo como, no sé, me pongo en el caso, yo siempre, para cada uno de nosotros trompetistas, es decir, pues, me gustaría arreglar tal cosa. Pero para necesitar tiempo y tranquilidad, que no en la semana estés forzado a tocar un concierto y que tengas que trabajar solamente para eso, sino que dedicarte a la problemática que tú tienes. Y eso es lo que he hecho este tiempo. Ha sido súper favorable, muy favorable, avanzado de mi punto de vista 1000%. En el sentido, algo que dijo Sebastián la otra vez, es que tiene que haber una coherencia entre lo que uno piensa, entre lo que uno siente y lo que uno toca. Antes claro. había como un deseo, como ¿cómo se puede decir? Un pensamiento de cómo uno puede Pensamiento enfocar, diferente. claro.
Y ahora esas problemáticas las tengo súper resueltas, ¿ya? Con algunos Entonces, conceptos claro, que yo inventé para ¿cómo, mí. cómo fue el cambio en tu vida? Porque esto fue un antes y un después, como tu vida trompedística. ¿Cómo Sí, fue, qué cambio produjo en ti? No sé, cuéntame un poco más. Yo sé que fue intenso porque yo te conozco y fue un poco duro, pero claro, ya no estás contando el antes, pero el después, ahora yo creo que, ¿cómo fue tu, posteriormente como al problema, al accidente, podríamos decir? sí, no, fue complicado. Pues yo incluso pensaba dejar la trompeta, yo hablaba con Miguel, le decía, o sea, que yo me siento tan mal, voy a dejar la trompeta, me voy a dedicar a otra cuestión porque me cuesta demasiado esta cuestión. Entonces ahí me enfoqué y dije, no, voy a resolver las problemáticas de a poco, no, de a poco. Un pequeño objetivo chiquitito y resolverlo. Después otro objetivo más pequeñito y resolver de a poco no pensar en la problemática grande, sino que dividirla. Partes Cosa que pequeñas. sí, claro, como los Legos así. Yo tomé un Lego, lo resolví, viene el otro. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso lo aplico en general con todos mis alumnos y da resultados. Una forma interesante de estudiar. Pues, bueno, alegremente lo has superado. Y bueno, quisiera saber también cuál es tu preparación ahora un poco más. Cuando hiciste, por ejemplo, el último concurso que hiciste, tu actual trabajo, que es la Filarmónica en Temuco, pero Sí, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cómo te preparas tú para un concurso de orquesta o para una audición, por decirlo así? sí. Mira, en general, ya era viejo ya cuando tuve ese concurso y siempre fui malo con los concursos, súper malo, porque entendí yo después que hay un elemento que no sé si les pasa al general, hay un elemento que juega en contra que es la presión que uno mismo se pone a sí mismo. O sea, lo dije dos veces lo mismo, que uno se pone, ¿ya? La presión que uno se pone. Pensando en qué, en que si gano el concurso me va a cambiar la vida. O sea, uno empieza a Claro. pensar, hoy si gano el concurso voy a tener trabajo, voy a hacer esta cosa y se pasa todos los rollos. Y justamente es lo que no hice. O sea, yo empecé a decir, no, si gano el concurso, o sea, justamente no pensé en eso, dije, voy a pasarlo bien en el concurso y tocar nomás, tocar, pasarlo bien, ¿ya? De hecho, eso fue lo que me dijeron de la comisión, me dijo, o sea, ahí el otro tocaba un poco mejor que tú, pero tú hiciste música, y eso hizo la diferencia. A veces uno con esas cosas más simples, Claro. Tu, eh, pre- Tu preparación fue, bueno, trompedísticamente ya lo tenías un poco más claro, pero ya en esta etapa fue un poco más mental, por decirlo mental, así. mental, o sea, las dos cosas, una no quita la otra, pero la Claro, mental yo creo que es casi el 90%, porque claro, si hay débil eh, mentalmente o con muchas mm, expectativas o te echáis muchas cosas encima, en cambio si no, de hecho después concursé en La Serena y ahí, porque yo quería vivir en La Serena, pero ahí me ganó el Checho Fuente por una décima, ¿cachai? Pero resulta que bueno, son, todos me felicitaban a mí, ¡ay, ganaste súper bien! Y la cuestión aquí, y me ganó por una décima. Bueno, yo como yo tenía el trabajo acá, dije no, y ahí concursó Monreal, y yo hablé con Monreal y dije, ya, tú quédate con el trabajo. Porque Monreal es súper buen amigo mío, así que conversamos harto respecto a eso, y no que yo le haya cedido, en el fondo él concursó, ¿ya? Él fue a claro, hizo concursar. Es una lo prueba mismo que pasa también, aquí, porque mucha gente se queja de trabajo, pero no vienen a concursar. claro. Bueno, Y porque, es muy importante, claro, es muy importante para la gente que nos escucha, sobre todo los jóvenes, que, bueno, hay gente que la entrevista la van a ver después también, pero es muy importante recalcar que para los concursos y las audiciones, sobre todo hay que estar preparado mentalmente, aparte de trompedísticamente. sí, Varios de nosotros, bueno, algunos hemos tenido la posibilidad de hacer concursos y claro, cuando tú vas más relajado es muy importante ese punto de vista, que uno lo claro. tiende a menospreciar, pero estar preparado psicológicamente es muy importante. Y estar Es lo más relajado en importante. realidad. Sí, y tiene que ser como mentalmente relajado, no darle más importancia de la que tiene, porque si no ganáis, vais a seguir igual, pues, pero vaya a ganar en experiencia. Claro. Y otro punto similar que te puedo preguntar es, ¿cómo te preparas
pero cuando vas a tocar de solista, enfrente de una orquesta. Sí, Porque ya un concurso y un solista ya después en el concierto ya es diferente un poco, la sí. preparación. Sí, mira, yo he tocado varias veces solista. El concierto, la Tunian lo toqué como 3 veces, una en La Serena y 2 veces aquí en Temuco. En Valdivia toqué muchas veces solista. ¿Ya? Mm. Primero, tiene que ser una obra que domines bien, que esté 100% seguro, que no haya ninguna duda al respecto. ¿Ya? Eso es súper importante. Y que la disfrutes. Yo siempre hacía el paralelo cuando tocaba jazz, porque cuando uno toca jazz e improvisa, está ahí como en otra esfera y pasándolo bien nomás, improvisando y la idea que viene a la cabeza. Esa misma idea de disfrutar eso, yo lo llevaba al concierto solista. Sobre todo la gratunia, que como uno puede darse algunas licencias de vibrato o tocar más fuerte o la articulación más hacia afuera, ese concierto yo siento que me queda muy bien y lo podía tocar hacia afuera. Y la preparación va en eso, más que nada en ser consciente de que no tener dudas. De hecho, yo me acuerdo bien cuando lo toqué en La Serena, el año 2003 o 2004, y fue gracias al papá de Ferrera. Él me hizo la movida. Porque yo mandaba los papeles siempre para todos lados, mandaba la grabación y todo. Y él un día me dijo, ya, quedaste aquí tocando. Y y los otros músicos se acercaban y justamente me hacían la misma pregunta que tú me estás diciendo. Pero ahí lo más importante es atreverse nomás, o sea, atreverse a Claro. tocarlo. Por ejemplo, sí, El claro, pero primer, un el primer punto, paso. un punto más importante y más complicado ya enfrentarse a retos mayores. Y tú tuviste la posibilidad, hiciste una serie de conciertos tocando Brandenburgo, que son palabras Sí, mayores. sí. ¿Cómo, cómo fue esto, tu Es, experiencia, tu preparación? sí, es que el Brandenburgo no me cuesta. Esa es por eso te decía, no me cuesta tocarlo. De hecho, ahora lo estoy tocando, tengo una preparación para grabarlo y no me cuesta. Entonces, tengo mucha ganancia, por eso estoy diciendo que tiene que ser algo que esté 100% seguro. Entonces, Brandenburgo lo toqué en el Teatro del Lago, Mm. lo toco siempre en los campamentos porque a los niños les gusta. O sea, imagínate, eso es un lujo para mí, que los niños me decían, oye, profe, toquemos el Brandenburgo, si usted lo toca, ya, toquémoslo. Y lo armamos en la tarde y en la mañana y lo tocamos en la noche. No era nada así una semana y nada más. Y los cabros tocaban súper bien. ¿Tú has visto la grabación? ¿No? Sí. Entonces, eh, en Valdivia lo toqué varias veces otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Eso también ahí recibí ayuda de el Pacho, me dijo, mira, hay momentos que no tenés que tocar, hay notas que no toques, no, dijo, porque si no te vaya, por ejemplo, que esas cositas, hace como que tocáis nomás y no las toquéis, porque tenéis que descansar porque viene un pasaje más largo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero la preparación para el Demurgué, por eso te decía que a mí no me cuesta tanto tocarlo, no me cuesta mucho, porque es agudo, entonces no hay mucho drama. Claro. Y eso es una de mis ventajas. ¿Ya? Hay otras cosas que me cuesta más tocar, por eso te digo, por ejemplo, tú me ponías a tocar el pa y no puedo tocarlo. ¿Cachai? O sea, ahora podría un poquito más porque estoy mejor entrenado. O tocar la quinta mal, me voy, todavía no me sale. ¿Ya? Entonces, son cosas que cada uno tiene que sopesar y está más que nada en eso. Pero también hay que atreverse, o sea, si alguien quiere tocar el Brandenburgués, hay un camino a seguir que tiene que seguir, o sea, que tiene que plantearse, a eso me refiero. Claro. Pues una pregunta que siempre se suele hacer, pero aquí tenemos mucha gente que toca no solo música clásica, sino también que toca mucha música popular. ¿Cuál es la diferencia al momento de tocar y lo que tú haces al momento de tocar en una orquesta sinfónica versus a tocar en una sección o un grupo de jazz o una big band o popular, por decirlo así? Sí, mira, yo por suerte aquí en la orquesta que trabajo tenemos ocasiones en que tenemos que tocar eh, mucha música de Big Band. Había un concierto, por ejemplo, el año antepasado, o el año pasado, antepasado, que era Gershwin, pero era como tocábamos, ¿cómo se llama esta? La danza
de West Side Story, tocábamos el tocata y, ¿cómo se llama esta? Fuga y no sé cuánto, riff y fuga de Bernstein. Un programa así como de 2 horas, de pura música súper difícil, súper difícil. Y con 5 trompetas, 4 trombones, todos los saxos, y fue un concierto por extraordinario. Está grabado por ahí, se lo voy a mandar después. Pero la preparación, como te digo, a mí no me cuesta tocar eso, no me cuesta tocarlo tanto. Y tengo unas boquillas que son especiales, ¿ya? Entonces... Claro, entonces tú, por ejemplo, una acotación, tú diferencias cuando vas a tocar en la orquesta, cambias tu material, por decirlo, Sí, sí, te sí, ayudas con tu equipo. claro, claro. Es muy importante conocer cuáles son tus virtudes y tus desventajas. Entonces, cuando tienes el equipo adecuado, una boquilla adecuada, una trompeta adecuada, las soluciones son muy fáciles. Por ejemplo, yo tengo aquí la trompeta que se usa, que es la Z, la Yamaha La Z, que Yamaha. es súper súper versátil, porque tú tocas con una boquilla grande y suena un sonido inmenso, y una boquilla más chica suena un sonido pitudo, que es el que necesitáis para tocar la guitarra. Entonces es importante también eso. Son como eventos, eso también te voy a decir. Cuando uno toca ese tipo de música, no es que en la tarde vaya a tocar un concierto y después en la noche vaya a tocar con la guitarra, no, son como cosas bien puntuales, no son como seguidos. Antes sí, cuando estaba en la juvenil ahí podía hacerlo, porque tocábamos salsa y después tenía que tocar la cuarta Tchaikovsky, cosas así, pero era más joven, no había mucho drama. Ahora es diferente. Claro. Pero bueno, como podemos dejar como detalle que, claro, hay que ayudarse con lo que tú dijiste, las virtudes de cada uno para cada estilo y saber cuál hay más ventajas y ayudarse también con el equipo, el que pueda. Hay algunos que ya sabemos Sí, que algunos que tienen muchas facilidades, pero cada uno es diferente, entonces sí. tú en tu caso te ayudas así. Claro, y tener cosas puntuales, por saber cuándo el calendario te va a tocar tal cosa y tú tienes que prepararte de tal forma. Eso es súper Claro. importante. Por ejemplo, cuando son sinfonías de Haydn, Mozart, yo toco con la trompeta barroca. Con el Beto pasamos esa experiencia con la orquesta de cámara. Yo tocaba con la trompeta barroca y era un sonido bien bonito. Y la partitura toma otro carácter. O sea, tú estás viendo las notas que toca solamente esa trompeta. Sol, do, sol, do, Claro. do. Otro mundo. Mm. Pues bueno, ahora como última etapa de esta entrevista, quería dedicarme un poco más a tu gestión como formador y como profesor, que ya fue cuando, siguiendo tu historia, arranca yo creo que cuando volviste de Europa y a 97, 2000 aproximado, y ¿cómo te sientes en tu etapa más formativa? O sea, tú formas nuevos talentos y ¿por qué tú decidiste ya dedicarte también a la pedagogía? Sí, porque, como te decía anteriormente, a mí me impactó mucho la cultura francesa, por los niños que vi, cómo tocaban, y la dedicación de los profesores. Eso me impactó y yo decidí volver y hacer eso. De ahí empecé a postular, en esa época existía la Fundación Andes. Todos los años me gané un proyecto para la Fundación Andes, entre los cuales estaba Rancagua, estaba Valdivia. En Valdivia trabajé como 5 años, gracias a la Fundación Andes. ¿Ya? Ellos me mantuvieron, me daban el sueldo. Pero era, mira, ponte tú, no era sacrificado porque era mi trabajo. Trabajaba de lunes a miércoles en la USACH. El miércoles de la noche tomaba el bus a ir a Valdivia, hacía clases jueves y viernes en la banda con el profe Gutiérrez, Mm. y el sábado me bajaba en Rancagua y hacía clases hasta las 6 de la tarde. Y así toda la semana durante 2 o 3 años. Más encima, como trabajamos en la orquesta de cámara, a veces tenía que dejar espacio, porque ahí no éramos contratados, éramos freelance nomás, nos pagaban por Claro. concierto. Entonces era todo un engranaje así, una mezcla de cosas así, pero yo me pagaban bien, así que no tenía problema. Y aparte era más joven, así que no. Pero era mi pasión, pues si usted te acuerda cómo yo hacía clases, ¿te acuerdas a los chicos allá en Valdivia cuando los conocía? Ustedes eran chiquititos, tenían 10 años, 10 Claro, 11 años. yo tenía 11 años cuando te conocí y comenzaste a venir y hacer los ensayos de la banda, luego
los ensambles y así poco a poco, bueno, luego ya más adelante hicimos hasta gira con el ensamble, Claro, montamos repertorio y todo. claro. Entonces lo que pasa es que, y eso para mí era muy motivante, o sea, para mí fue súper motivante y se dio la posibilidad, y gracias al profesor Gutiérrez. El profesor Gutiérrez es un, como le dice, un prócer de la patria. Lleva más de 40, 50 años ya trabajando con la banda. Y gracias a Claro, él, en pues, Valdivia, claro, gracias a él han salido muchas generaciones, bueno, muchos músicos, bueno, yo le doy las gracias, estoy afuera y bueno, él me inició y después llegó ahora más gente, pero hay mucha gente que está en Chile, músicos, que gracias a él es sí, pues. músico también. Lo que pasa es que la gente mira Entonces, en general mira a los directores de banda, pero son los más importantes porque tienen que gestionar los instrumentos, tienen que gestionar la hora. Aparte que la escuela donde ustedes estudiaron es súper especial porque gracias al profe era como una escuela de música, o sea, tenían clases en la mañana y en la clase tenían clases de la banda, entonces la mayoría de ustedes leen súper bien. Con las clases que yo le hice en el sentido de ser un poco más exigente, la mayoría de sus generación son súper buenos bastante músicos. más. Sí, pues, pero logramos muchas cosas. Acuérdate que una de las cosas que yo siempre miraba y que se sacaban cara de lo que era la enseñanza de Estados Unidos comparada con Chile, que tocaba música muy adelantada. Acuérdate cuando tocamos la marcha eslava o cuando tocamos El Nuevo Mundo. la abertura festiva de Shostakovich. También tocamos claro, la Sinfonía del Nuevo Mundo, abertura festiva, Claro, y eran halls, hicimos, conciertos, y eran conciertos de 2 horas, ¿te acordás? Y lo preparamos en 4 días, ¿cachai? claro, Entonces, no cuatro era así días nomás, hasta claro. la 1 de la mañana, me recuerdo Sí, que sí. Pero eso era porque ustedes querían, me lo pedían ustedes. Bueno, ahora es momento así como de pensar y de recordar a Quinchagual, que Quinchagual siempre le gustaba el Wanna Flying Now, ¿te acordás? claro, Tarán, tarán, y él me pedía, ya, pues toquemos eso, toquemos, ya, le dije, ya, toquemos, hasta que le di el gusto. Y ese claro, fue su despedida después en el funeral, ¿verdad? claro. Muy Bueno, bonito eso. acordándonos de este punto, bueno, hicimos muchas cosas contigo también. Bueno, fue una gran motivación para los que ahora somos músicos valdivianos, nuestra generación y los anteriores. Hasta trabajar contigo y con Álvaro, con Quinchagual. Bueno, Sí, pues, hicimos muchas cosas en ensamble. Bueno, la exigencia que tú nos metías tú era el doble de lo que conocíamos y yo sí, creo pues. que en Chile ya no está esa exigencia. Y Oye, bueno, pero hicimos fuimos a una La gira, Serena también, tú fuiste a La Serena, ¿no es cierto? sí, pues, hicimos gira a Ya. Serena Sí. tocando, hicimos conciertos y bueno, ¿qué fue para ti? Bueno, recordando este momento ya un poco más personal, pasó un año que fue trágico para nosotros y para el mundo musical chileno, que fue la muerte de Álvaro, que para ti era Ah, eso fue como... complicado. oh, Sí, el 2012 fue cuando murió mi mamá también y murieron como 3 amigos en esa vez. Muy- muy- fue complicado, súper complicado ese año. Pero son etapas que hay que pasar. Pues yo tuve la suerte de que me pude dedicar a cuidar a mi mamá todo ese año. O sea, yo hablé con donde yo trabajaba, que era en una fundación, y ellos me mantuvieron el sueldo e iba a trabajar una vez a la semana, porque mi mamá se iba a morir, pues. Entonces él la tenía que cuidar. Y en esa me llaman, no sé por qué me llaman, y que se había muerto Quinchagual. Ah, yo quedé para adentro. Viajamos a Santiago y ahí lo esperamos, después viajamos al funeral a Valdivia. y uno toma las perspectivas ahí, o sea, de las cosas que pasan en general. Y no sé si tú te acuerdas, pero estábamos en el funeral y la mamá y el papá me pidieron que yo hablara, ¿te acuerdas? Sí, Oh, yo me emocioné con eso. Y yo soy súper pesado, pero en ese momento dije, no, no, tenés que calmarte y decir las cosas tranquilas. Bueno, fui lo más diplomático posible, pero después me lo agarré a todos, cada uno de ustedes, en privado, que esta cuestión que tiene que servir para todos. Y sí, yo me bueno, acuerdo de son eso. cosas que pasan porque tienen que pasar y lamentablemente, pero para todos fue como un llamado a atención, ¿no es cierto? En muchos Sí, fue aspectos. un momento, Y ahí muchos decidieron cambiar su vida y decidieron hacerse responsables, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aparte claro, del funeral fue súper bonito.
fue un punto de inflexión, yo creo que para muchos, especial, bueno, para mí, yo, Álvaro, con la motivación de Álvaro, tuya también, y de los chicos yo me fui a Santiago, pero Álvaro me acogió, me llevaba a los cancheos, me tocaba con él en los cancheos, entonces era como, ya después dije, bueno, ahora o nunca, y para muchos fue así, entonces Claro, dedicarnos de verdad, seriamente, no solo por hacerlo, sino porque ese fue un momento importante, y yo recuerdo sí, cuando tú estabas ahí, y después nos agarraste a todos ahí en una reunión ya, pues, personal, sí, pues. estuvimos todos, y ahí fue como, por favor. Ahí fue diferente. Eh, Es que tenía que hacerlo, pues, tenía que hacerlo porque no se puede quedar así en las cosas, las cosas cuando te impactan y somos una familia, ¿cachai? Era una familia que a un miembro, era súper complicado para todos, pues, para todos, todavía es complicado. Sí. Sin Álvaro, imagina la vida como es ahora. Y él era un motivante para todos, claro, para mí también. claro. Él nos mantenía unidos, es como, bueno, era nuestro líder y nos Sí, mantenía siempre unidos haciendo música y siempre nos llamaba, siempre estaba preocupado de cada uno y bueno, hasta el día de hoy lo recordamos, así que y nunca lo vamos a sí, olvidar. sí. Bueno, ya pasando a otro tema más, ya más para olvidar un poco eso, volviste tú a dedicarte y bueno, ahora actualmente haces clases en el colegio de Armando Dufay, no sé si no Armando Dufay No, aún, ya no, pero no. no, tuviste una Ahora lo que pasa etapa. es que, Y ahora trabajas, bueno, a paralelo a la orquesta, trabajas también en Temuco haciendo clases. sí, aquí trabajo en un colegio, trabajaba en realidad, porque con todo esto que pasó perdí todos los trabajos perdí como más de la mitad de mi sueldo, porque no, como somos talleristas, no nos pagamos. Pero trabajo en Angol, Mm, ahí sí que nos, estoy más preocupado y ahí tienen una orquesta de niños, que tengo como 6 alumnos, o como 4, no, ahora quedan como 4. Son chiquititos y son súper empeñosos y me tratan súper bien, súper bien. Lo que te quería contar, en la parte cuando uno tiene motivaciones en en estos últimos años, respecto a lo que uno desea con tanta energía y con tanta fuerza. Por ejemplo, en la música clásica, yo tuve muchas buenas experiencias en el Teatro del Lago, ya tocando el Brandenburgués, tocando el Quinteto de Bronce, tocando con Marco Stockhausen, que fueron 2 años eh, en verano, que eran 2 semanas de clase con él, imagínate. Que ahí yo claro, llevé a los chicos, en esa época yo ganaba harta plata, así que les podía pagar todo. Los llevaba a Pedrito, a Miguel, al Tejeda, Danilo también, para tener un grupo más grande. Pero fue una experiencia maravillosa con Marcus. Aprendimos mucho, una persona súper amable. Fueron 2 años consecutivos el mes de febrero. claro. Y el otro evento especial que me tocó en el Teatro del Lago fue que cuando vino Helmut Rillich por la Academia Bach, eh, que me llamaron, me invitaron que venía él, y ya, pues llegué allá, y eran todos alemanes. El coro era alemán y la orquesta era alemana completa. Y los trompetistas eran un alemán, un italiano y un húngaro. Y llegué ahí, pues, era yo el más chiquitito, el negrito. Y estábamos en lo que se llama el concierto, el Lecture Concert, que es el concierto como educacional. Y era la misa en si menor de Bach. Y habíamos ensayado en la tarde, no, el día anterior parece que fue, habíamos ensayado, y el trompetista dijo, tú lo tocás, me dijo, sí, le dije, para mí la misa en si menor es una obra muy especial, le dije yo, bla, bla. Ya, pues, entonces me dijo, ya, entonces tócala tú solo, me dijo. Y me dejó solo en el escenario, con los otros trompetistas. Y el Helmut Reel empieza el concierto y me dice, ya, y aquí llega la parte donde la trompeta está obligada a tocar. Y mira para el lado y no ve al trompetista y me mira a mí. Toca su parte. Ya, y entonces, pam, 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 y salió súper bien. Pues. Y fue súper loco porque terminé de tocar y toda la orquesta y todo el coro se pusieron a aplaudir así. Fue súper divertido porque
nadie esperaba me imagino yo, que algún chileno iba a tocar esa parte, pues. De la parte chilena, encima tocarla Sí, con toda la gente y el director ahí, oh, fue tremendo. Bueno, de ahí me hice amigos de estos trompetistas y vinieron como un par de veces más a Chile y tocaba con ellos. Y después, el año siguiente, también me llaman del Teatro del Lago para ir a tocar con la Marisca, con Marinsky, Valerie Valerie Grey, Grey. claro. Entonces digo, ya, pero era la segunda trompeta, así que no había mucho drama. Está de primer trompeta, trompeta ruso que sale en la orquesta del Nuevo Mundo, creo que se llama, algo así, que De La sale Paz. tocando la Quinta de Mahler en Londres. Sí, No sé si lo han visto. sí, sí, yo lo conocí, tuve el placer de conocerlo el año pasado aquí en Alicante. Ese. Eh, Timur Martínov. Claro, toca súper bien y es súper simpático. Bueno, Sí, es súper simpático. sí, entonces lo impresionante era lo siguiente, porque el ensayo lo dirigía Pedro Pablo Prudencio. Y dijo ya, era la sinfonía número uno. Uno no toca mucho, pero estar ahí en medio de una orquesta tipo A, ya está ahí a otro lado. Entonces empieza pam, 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 y la orquesta tocaba a full el cuarto movimiento. Bueno, hubiera sido una cosa que nunca había escuchado en mi vida. Y yo miraba al lado así, y fue impresionante, porque fueron dos conciertos. Tocamos la primera sinfonía de Beethoven, el concierto número 2 de Beethoven también, y esta, la primera sinfonía no me acuerdo cómo se llama el autor. Entonces, eh, y después llega Valery, y era impresionante porque él no dirige, o sea, él hace así como unas cosas raras y silba. Una cosa, y dirige con un palito así de pollo, así. Claro, exacto. Claro, de un pinche. Pero era impresionante porque todo el mundo le hacía caso y él se impone solamente de presencia nomás, pues. O Sí, sea, yo recuerdo que cuando yo estuve en el ensayo general, antes del concierto, y él llegó, se sentó y como un silencio absoluto, respeto increíble, así como hablaba y todo en silencio, pero era como un ambiente un poco de temor, pero sí, era en realidad de respeto. sí, sí, Y era increíble. hacía mover la formación de la orquesta para dar lado Sí, y se hacía lo que quería en realidad. sí, sí, no, sí, era impresionante. O sea, y más encima esa era su orquesta. Y más encima Claro. venían de China, habían estado en gira como un mes de China, en Cuba, Chile. Entonces, y estaban, cuando íbamos a almorzar, la pasábamos súper bien, se copiamos con los bronces por aquí y por allá. Otro detalle bien importante, porque tú debes saber eso allá, que todos los músicos eran como los músicos más famosos de Rusia, y aparte de eso, todos tenían doctorado o magíster en Alemania, en Italia, en España, todos los músicos habían hecho una carrera así, pero excepcional. El primer trompeta había ganado como 2 veces el mejor trompetista de, de Rusia. Sí, hay concursos Entonces, de interpretación y él ha ganado bastante. Hay mucha gente bueno, aquí en Europa por lo menos hay más posibilidades de hacer concursos trompetísticos, o sea, son sí, de interpretación por lo menos. Entonces, mucha gente se prepara sí, y muchos de los grandes solistas de ahora son los que han ganado varias veces esos premios. claro. Entonces, y la nota siempre, como te digo, la nota más que me llama la atención siempre es que son gente tan humilde y tan simpática. Y, y en ese sentido, a veces acá nosotros, esa parte como que pegamos mucho, ¿eh? Hay músicos que son Ujú, pesados. Pero claro. en general esa fue mi experiencia con los rusos. Después, el año siguiente, también en ese año fui a un curso fui a un curso de trompeta barroca con Brasil. Gustavo Yaldulo, Ah, ¿sabes? claro. Y ahí estuve una semana en Viña del Mar fue. Y aprendí mucho con Gustavo, porque él no era tan trompetista, él tocaba el corneto. Con Neto. Y él me dijo, no, si tocáis, yo nunca me encontraba que tocaba bien la trompeta. Entonces me dijo, no, tocáis súper bien, me dijo, ya. Ya. Y al año siguiente me llama por teléfono o me manda un mensaje
parece que en WhatsApp, y me dice, oye, ¿puedes ir a tocar a Buenos Aires y a Córdoba en la misa en si menor? Ya le dije yo, pásame la parte, la tercera le dije yo, no, la primera trompeta, y con trompeta barroca en re, en re 415. Menos mal fue como en mayo y el concierto era en octubre. Así que estuve todo ese año preparándome y llegué allá y me fue súper bien. Y más encima era con Manfredo Kramer, que Manfredo Kramer es el concertino de Jordi Sabal. Entonces, imagínate, recibir el tipo de felicitaciones del concertino de Jordi Sabal, fue como estar en la gloria de la música barroca. Más encima los trompetistas que no tocaban bastante bien y nos llevábamos re bien. Yo en general trato de no molestar a nadie y tocar mi parte nomás, pero era un buen equipo, la pasábamos súper bien. Y los músicos allá, todos súper amables, el sonido de la orquesta maravilloso. Tocamos 2 veces en Córdoba y una vez en Buenos Aires. Y fue pero una experiencia maravillosa. Por eso yo soy afortunado en ese sentido, como que lo que te contaba antes de contarte esto, que cuando uno desea tanto las cosas se cumplen. Así que Claro. me siento afortunado. Pues bueno, hemos escuchado ya gran parte de tu historia de tu inicio hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, vamos a responder la primera pregunta que, bueno, la envió Carlos Canales. Yo creo que lo conoces, creo que es de Viña. Sí, se lo conozco. Carlitos, sí. Bueno, te dice Chile, un abrazo. Y su pregunta es, ¿se puede ser trompetista profesional sin haber estudiado en universidad o conservatorio? ¿Qué le Sí, pues. responderías tú? Yo creo que sí, si la profesión es cuando uno le pone 100% y está trabajando, más que nada mantenerse con eso. Aunque yo pienso ahora, he variado mi pensamiento, que uno puede ser trompetista profesional respondiendo bien a los trabajos que le exigen, pero también tener como un trabajo extra que te permita una entrada que te mantenga al trompetista profesional. Yo creo que también eso es posible, o sea, en estos tiempos todo es posible, uno puede hacer negocio de cualquier cosa y podéis tener entrada, no necesariamente dedicarte 100% a la trompeta, porque a veces si estudiáis 3, 4 horas diarias, en trompeta podéis avanzar. Todo depende de la oferta de trabajo que tengas como trompetista. Pero se puede, yo creo que se puede. Claro, claro, sí se puede en realidad. Se puede hacer muchas cosas, muchas variables también. Sí. Entonces, está muy bien. Pues quiero saber también si hay alguien que quiera hablar o aquí, si alguien tiene una pregunta, que quiera levantar la palabra, o si, bueno, mis compañeros, si hay alguien en Facebook que ha hecho alguna o quiere saludar, bienvenido sea, o si no, ya iremos concluyendo un poco más. Si alguien tiene alguna pregunta por aquí por Zoom, o quiere hablar o saludar, los dejamos, si alguien quiere hablar. Bueno, hay micrófono silenciado, pero bueno, si alguien quiere, bueno, veo aquí mucha gente. Bueno, te envían muchos saludos desde Facebook, sí, te miran mucha gente. Bueno, tú eres conocido ya en el norte, centro y sur, así que Sí. mucha gente te está escribiendo por Facebook, saludos, abrazos. Entonces, mucha gente agradecida también de ti, y bueno, y a ver si alguien se anima, bueno, puede levantar y voy a hacerte algunas últimas preguntas que me Yo quería gustaría saber. hacer, ¿Cómo? dime Disculpa. nomás, dime. Dime. Ah, ya. No, una cosita bien importante respecto a los estudios, por ejemplo, lo que decía Caco. Hay 2 formas de ser profesional, en el sentido, por así decirlo, en Chile tenemos las 2 facetas, que está cuando la gente estudia en una institución, que son los menos, y la gente que se dedica a trabajar por sí solo, que son los más. O sea, en la música popular hay más trompetistas que música clásica. Y lo Exacto. pueden hacer de una u otra manera. Por eso te decía que es importante eso. Ahora, si vas a estudiar en alguna institución, yo siempre recomiendo que la gente vaya a estudiar afuera. Eso es lo que yo recomiendo, que pasado un rango, 20, 21 años, depende de tu nivel, te vayas a estudiar afuera, como lo hizo el Miguel, mi hijo, o lo hizo el Danilo, que se fue ¿cómo se Singapur. llama? A Singapur.
porque hay elementos en todo, a veces nos miramos, en nuestra cultura son como que todo es difícil, bla, bla, pero resulta que cuando uno empieza a golpear las puertas se abren. Entonces, no es tan difícil como se cree. Claro, Tú lo bueno, sabes, como tú lo experiencia, sabes, Dani. claro, como experiencia propia lo confirmo. Todos lo confirmamos, si es así. Y una de las cosas importantes que como trompetista tenemos es que siempre nos estamos ayudando. No sé, esta es una de las cosas que culturalmente nosotros siempre como destacamos lo malo, pero lo bueno es que siempre nos estamos ayudando entre todos. ¿Se han dado cuenta que en todas las entrevistas que ustedes han hecho surge esa actitud de todos nosotros, ¿no es cierto? Claro. Pues bueno, para ir finalizando un poco este agradable momento junto a ti, Chile, quería hacerte unas preguntas sobre nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto final es hacer como una asociación de trompetistas de Chile. Y quería preguntarte qué representa para ti podamos lograr este proyecto y cómo lo ves tú, cuál es tu forma de vernos a nosotros como equipo para trabajar por los trompetistas. Sí, mira, para mí es súper importante, enlazando lo que te dije anteriormente, en general los trompetistas nos estamos ayudando, ya sea con instrumentos, que uno le vende el instrumento a otro, más barato, o le da cuota, o que las partituras, o que sale un cancheo, o que sale un trabajo, etcétera, etcétera, siempre nos estamos ayudando. Entonces, esto como que lo que ustedes están haciendo es súper importante porque va a visibilizar todas estas actitudes que podemos tener y hacer consciente que podemos actuar como gremio, que es tan difícil esa visión que tenemos, siempre tenemos un prejuicio de todo lo que es trabajo en equipo o de gremial, que alguien se va a aprovechar de tal situación, etcétera, etcétera. Yo creo que ya están los tiempos para cambiarlo. O sea, en lo íntimo siempre hemos trabajado colaborativamente. Y lo que ustedes están haciendo es súper importante porque justamente yo creo que van a hacer visibilizar todo esto. Bueno, muchas gracias por tus palabras. ¿Y cuál crees que tú que puede ser tu aporte, tu mayor aporte hacia esto? Mira, yo te voy a contar algo que estoy haciendo. Dentro de mis proyectos que tengo, ahora tengo andando como 6, 7 proyectos. Un proyecto que lo mandé a fondar, ojalá que salga. Estoy haciendo un método de trompeta inicial e intermedio, pero con otro enfoque diferente a los métodos tradicionales. ¿Ya? Hay detallitos que son muy importantes, que a mí me preocupa, por ejemplo, que siempre el inicio del estudio de la trompeta, ojalá siempre sea de niño, y hay un lenguaje especial que hay que hacer. No, hay que cambiar como los conceptos cuando uno le enseña a los chicos. Entonces, desde ese punto de vista es lo que yo quiero cooperar, ¿entiendes? Porque a veces una palabra mal dicha a un niño le puede echar para abajo todo, ¿entiendes? Claro, En cambio, pues, la claro, motivación o la forma de estudiar, porque los niños ahora de 8 o 9 años son muy diferentes a lo que éramos nosotros. claro. Pues es un gran beneficio, ojalá resulte todo bien y pueda salir eso. Bueno, Oye, y una cosita chiquitita dime, respecto a lo mismo, que todo esto cambió también. ¿Eh? Yo nunca había hecho clases por internet y ha sido súper favorable. Desde mi punto de vista, ha sido muy favorable. Los niños, claro, es un poco más accesibilidad para la gente. no, y perciben las cosas de otra manera porque están como concentrados, no sé, habría que sentarse a analizarlo entre varios, porque mi experiencia ha sido súper favorable. Muy bien, pero aprovechando este momento, quería preguntarte como último mensaje, ¿qué mensaje le daría, bueno, a las nuevas generaciones y, bueno, y a las actuales también, así que, ¿cuál sería tu consejo como de vida o trompedístico que nos podrías dejar? Lo más importante para mí es pasarlo bien, que la pasen bien, si están sufriendo, no sigan sufriendo. Pasarlo bien es lo más importante, porque no, y si tienen alguna situación, siempre ven la positiva, en la trompeta nos va a abrir mucho, recuerdo lo que uno quiera, la música nos va a abrir muchas puertas, y en ese sentido hay que estar agradecido y alegre, o sea,
lo más importante es pasarlo bien y lo que venga y plantearse desafíos, aunque uno crea que tenga cierta edad. Yo me siento de 20 años. Entonces, eso es importante, plantearse siempre desafíos. Desafíos, aunque sean chiquititos o más grandes, pero planteárselo. Eso es lo que yo puedo decir. Pues, Cristian, bueno, Cristian Muñoz Chile Willy, estamos agradecidos de tu tiempo, de tu experiencia, de tu vocación como profesor, de que hayas estado hoy día con nosotros y hayas compartido un poco más de tu historia. Bueno, bueno, también aprovecho de darte porque sé que es importante, bueno, desde La Serena tu tía Clementina te envía recuerdos y dice que por tu gran vocación y entrega está muy contenta. Ya, Bueno, acabo de ver en cámara que está uno de los personajes y grandes trompetistas que tenemos en Chile, que es Rodrigo Coligo, que está aquí con nosotros, te ha escuchado y, bueno, si quiere hablar, aprovechar la ocasión. ya, bueno, desde mi Rodrigo. tiempo no hablo. Nada, solo lo pasé re bien escuchando al Willy. Hace tiempo que no nos veíamos, desde que te pasé la trompeta que compraste, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Ahí en el metro. En el metro, sí. No, Willy, excelente compañero, tocamos juntos en los Sach, lo pasábamos re bien. Sí. Tal cual como dijo él, nos intercambiábamos las partes, y, oye, esta no la puedo tocar yo, tócala tú, y así nos íbamos. Pero sí, no, fue una súper buena experiencia. Willy siempre ha estado ahí, era mayor que yo, sí, po. Sí, po. Le cachan la pela. Sí. No, pero bien, con Willy nunca ningún problema. Exceptuando que a mí no me gusta como toca, pero eso es personal. Me la pasó muy bien. Lo mejor era andar cuando me llevaba en tu auto y casi se desarmaba. Sí, tiene que dar gana. Claro, y yo decía, oye, métete un saltequino era cuando tenía que acelerar, entonces empezaba. Mucha historia con Willy. Mucha. No, eso nomás, por eso. No, gracias, Coligo. Por la entrevista y por toda tu trayectoria, porque sí hay marcado mucho en mucha gente, incluido. Sí. No, así gracias que, a ti. Oye, mucha fuerza a usted con todo lo que está pasando, ojalá se solucione todo y no tengan problemas. Ahí estamos. Mucha fuerza a los compañeros, Vale. Un abrazo. Igual. Muchas gracias, maestro Coligo, por su saludo y por estar presente con nosotros. Bueno, ya acabando esta entrevista, charla, conversatorio con nuestro gran entrevistado de hoy, queremos pasarle el último aviso que, bueno, el día jueves 15 a las 16 horas de Chile, bueno, Cristian Chile va a impartir un curso de técnicas básicas para el estudio de la trompeta a través del Teatro Municipal de Temuco, de la Orquesta Filarmónica de Temuco. Y bueno, Chile, háblanos un poquito más de lo que vas a tratar en ese curso. Sí, bueno, tiene que ver con lo que les contaba recién, que con la experiencia de esta pandemia y las clases online, tuve que reformular cómo hacer clases. Y dentro de eso mismo, el aspecto pedagógico y es súper importante, tanto como la persona adulta, como los jóvenes y los niños. Entonces, esta clase va a estar enfocada justamente a esos aspectos, por ejemplo, en qué palabras usar, qué conceptos usar para las clases, cómo el planteamiento de objetivos, cómo se plantea un objetivo a una persona adulta, cómo se plantea un objetivo a un joven que puede estar tocando, o a un niño, tomando en cuenta lo siguiente, que la técnica básica para nosotros es eterna. O sea, nosotros siempre vamos a tener que estar estudiando ataque, siempre vamos a tener que estar estudiando nota larga, flexibilidad, etcétera. La diferencia es cómo la pensamos o cómo determinamos cómo va a entrar la información al cerebro. Entonces, quiero compartir esa experiencia mía que a mí me ha dado muy buenos resultados, tanto para mí como para mis alumnos. Pues entonces los dejamos invitados a todos. A través de nuestras redes también vamos a promocionar este evento y lo vamos a subir
para que hagan sus inscripciones. Es previa inscripción online para algunos. Entonces, vamos a dejar toda la información en nuestras redes. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron por Zoom y todos los que nos están viendo por Facebook y a todos los que nos van a ver posteriormente. Y te damos las gracias, Cristian. Ya, gracias. Bueno, para mí, bueno, tú eres Chile para mí, así que me conoces Sí, desde pues, pequeño y hemos trabajado desde muy chicos juntos, así que muchas gracias por tu tiempo y dejamos a todos invitados a que estén atentos a nuestras redes y también a lo que se viene el próximo jueves 15, la actividad que va a hacer Cristian Muñoz a través de la Orquesta Filarmónica de Temuco. Así que muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y nos vemos prontamente. Ya, Un abrazo gracias. a todos Nos y vemos. Chao.